Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, una pareja cuya química en pantalla es innegable y cuyo amor, al menos el que vemos, nos tiene a todos fascinados. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca cuya conexión ha traspasado la pantalla. Vamos a desentrañar su historia, analizar su trabajo juntos y, por supuesto, especular un poquito sobre esa chispa que todos percibimos. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué opinan de esta pareja, si también sienten esa magia que yo percibo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Engin y Tuba. La primera vez que muchos de nosotros vimos a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün juntos fue en la aclamada serie, Kara Para Aşk, o Dinero Sucio Amor como se conoce en algunos países. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. Engin, interpretando al detective Ömer Demir, un hombre recto y dedicado a su trabajo, y Tuba, dando vida a Elif Denayse, una diseñadora de joyas sofisticada y llena de estilo, crearon una dinámica fascinante. Sus personajes, aunque provenían de mundos opuestos, se unieron por la tragedia y el deseo de justicia, creando un vínculo irrompible que resonó con el público. Recuerdo perfectamente el primer capítulo. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la manera en que transmitían emociones complejas sin siquiera decir una palabra. Era claro que había algo especial entre ellos. Y no solo era la historia, que por supuesto era intrigante y bien escrita, sino también la forma en que Engin y Tuba se entregaban a sus roles. Se complementaban a la perfección, elevando la actuación del otro y creando momentos verdaderamente memorables. A lo largo de la serie, vimos a Ömer y Elif enfrentar innumerables obstáculos. Traiciones, mentiras, peligros constantes, pero su amor siempre prevaleció. Y esa lucha, esa perseverancia, ese amor incondicional fue lo que nos conquistó. Engin y Tuba lograron transmitir esa pasión de una manera tan auténtica que era imposible no sentirla. Sus besos, sus abrazos, sus miradas llenas de significado, y todo parecía tan real, tan natural. Era como si no estuvieran actuando, sino viviendo una historia de amor real frente a las cámaras. Esa conexión visceral que transmitían es lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La magia residía en la forma en que interpretaban cada matiz de sus personajes. Ömer, con su rectitud y su dolor contenido por la pérdida de su prometida, encontró en Elif una luz, una esperanza para seguir adelante. Elif, por su parte, encontró en Ömer la fuerza y la protección que necesitaba para enfrentar la corrupción y la traición que la rodeaban. Sus miradas lo decían todo, un anhelo profundo, una conexión espiritual que trascendía las palabras. Pero, ¿qué era lo que hacía tan especial su química? Algunos dirán que era la forma en que se complementaban físicamente, Engin, con su mirada intensa y su porte elegante, y Tuba, con su belleza natural y su aura sofisticada. Otros apuntarán a su talento actoral, su capacidad para sumergirse en sus personajes y transmitir emociones de forma creíble. Pero creo que hay algo más profundo, algo que va más allá de lo puramente físico o actoral. Hay una energía especial entre ellos, una conexión intangible que se percibe en cada escena. Por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esa química traspasa la pantalla? ¿Existe algo más allá de la actuación? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos actores son muy reservados con su vida personal. Engin es conocido por ser un hombre discreto, alejado de los escándalos y centrado en su trabajo. Tuba, por su parte, también mantiene un perfil bajo, aunque es más activa en redes sociales y comparte algunos momentos de su vida. Engin siempre ha sido un enigma para la prensa y el público. A diferencia de muchos otros actores, no busca la fama ni el protagonismo mediático. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y concentrarse en su trabajo. Se dice que es un hombre culto, inteligente y apasionado por la literatura y la escritura. De hecho, ha publicado un libro de relatos cortos que ha sido muy bien recibido por la crítica. Esta faceta de escritor nos da una idea de la profundidad y la sensibilidad que posee, cualidades que sin duda le ayudan a conectar con sus personajes y a transmitir emociones de forma auténtica.
Tuba, por su parte, es una mujer polifacética. Además de ser una talentosa actriz, es una apasionada defensora de los derechos de la infancia y colabora activamente con UNICEF. También es una madre dedicada a sus hijas gemelas, Maya y Toprak, a quienes protege de la atención mediática. Su compromiso social y su dedicación a su familia nos muestran una mujer con valores sólidos y una gran fortaleza interior. Esta combinación de talento, belleza y compromiso es lo que la convierte en una de las actrices más admiradas y respetadas de Turquía. Pero a pesar de su hermetismo, los rumores sobre una posible relación han existido desde el inicio de Kara Para Aşk. Los fans, por supuesto, han alimentado estas especulaciones con cada foto, cada entrevista, cada pequeño gesto que pudiera interpretarse como una señal. Se han analizado sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones en las redes sociales en busca de alguna pista que confirme sus sospechas. Y es que, admitámoslo, es difícil no fantasear con la idea de que ese amor que vemos en pantalla sea también una realidad fuera de ella. Los rumores se intensificaron durante las grabaciones de la serie. Se comentaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que compartían confidencias y que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Algunos testigos afirmaron haberlos visto cenando juntos en restaurantes discretos o paseando por las calles de Estambul. Sin embargo, nunca hubo pruebas concluyentes que confirmaran una relación. Tanto Engin como Tuba siempre han negado los rumores y han insistido en que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Después de Kara Para Aşk, Engin y Tuba volvieron a coincidir en la película Istanbul KRMZS, o Rojo Estambul. Aunque sus personajes no eran una pareja romántica en esta ocasión, su presencia en la misma producción volvió a generar expectación. La película, dirigida por el aclamado director Ferzan Özpetek, explora temas profundos como la identidad, la memoria y la pérdida. Y tanto Engin como Tuba ofrecieron actuaciones conmovedoras y llenas de matices. En Istanbul KRMZS, Engin interpretó a Yusuf, un escritor que regresa a Estambul después de muchos años en el extranjero para ayudar a su amigo Deniz a escribir su libro. Tuba, por su parte, dio vida a Neval, la exnovia de Deniz, una mujer misteriosa y melancólica que guarda un secreto. Aunque sus personajes no comparten muchas escenas juntos, su presencia en la película contribuyó a crear una atmósfera de intriga y tensión emocional. Es interesante observar cómo su dinámica cambió en esta película. Ya no eran Ömer y Elif, sino dos personajes diferentes, con sus propias historias y motivaciones. Pero la química seguía ahí, aunque de una manera diferente. Una conexión más sutil, quizás, pero igual de poderosa. Su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada o un gesto mínimo era evidente. Demostraron que su talento iba más allá de la química romántica y que podían crear personajes complejos y creíbles en cualquier contexto. Y es que, más allá de cualquier rumor o especulación, lo que es innegable es el talento excepcional de ambos actores. Engin Akyürek es un actor increíblemente versátil, capaz de interpretar roles muy diversos con una profundidad y autenticidad asombrosas. Desde el sensible Kerim en Fatmagulun Suqne hasta el implacable Ömer en Kara Para Aşk, Engin siempre logra conectar con el público y transmitir emociones complejas de una manera creíble y conmovedora. Su mirada profunda y su capacidad para expresar el dolor y la vulnerabilidad lo convierten en uno de los actores más emotivos de Turquía. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz elegante, sofisticada y con una presencia magnética en pantalla. Su belleza es innegable, pero es su talento y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo que realmente la distingue. Desde la fuerte y decidida así en la serie del mismo nombre hasta la vulnerable y apasionada Elif en Kara Para Aşk, Tuba siempre ofrece interpretaciones memorables. Su elegancia natural y su capacidad para transmitir emociones con una simple sonrisa o una lágrima la convierten en una de las actrices más carismáticas de Turquía. Juntos, Engin y Tuba forman una pareja explosiva en pantalla. Su química es innegable, su talento es indiscutible y su conexión es innegable. No importa si su amor es real o simplemente una ilusión creada por su brillante actuación, lo cierto es que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo juntos ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión y el cine turco y su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores. En resumen, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Su trabajo juntos en Kara Para Aşk y Istanbul KRMZS ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión y el cine turco.
Su química en pantalla es innegable y su conexión es innegable, lo que ha generado rumores y especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, más allá de cualquier rumor, lo importante es celebrar su talento y su capacidad para emocionarnos y hacernos creer en el amor. Son dos artistas excepcionales que han demostrado que la verdadera magia reside en la capacidad de conectar con el público a través de la honestidad y la autenticidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la fascinante pareja de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿También sienten esa chispa entre ellos? ¿Creen que su amor es real, o simplemente una ilusión creada por su brillante actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? ¿Qué les pareció su trabajo en Istanbul KRMZS? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Compartan sus pensamientos y opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia del cine y la televisión turca siempre nos espera con nuevas historias y emociones.